18 de diciembre de 2001. Una llamada anónima hizo que la policía se apresurara a llegar a un terreno baldío en las afueras de Guatemala. Entre la maleza y la basura, encontraron una gran bolsa de plástico. Dentro, el cuerpo sin vida de una adolescente presentaba señales de una violencia brutal y una cuerda aún apretada alrededor de su cuello. Alguien quiso borrarla del mapa. Alguien intentó eliminar cada pista, pero la verdad no permanece enterrada para siempre. Belis Franco nació el 13 de enero de 1986 en Guatemala. Era la hija mayor de 3 hermanos. Desde pequeña, mantenía una relación muy cercana con sus 2 hermanos menores. Jugaban juntos y lo compartían todo. Era una niña dedicada a los estudios, con sentido de la responsabilidad y gusto por ayudar a los demás. A los 15 años, expresó su deseo de convertirse en abogada, siguiendo los pasos de su madre y su abuelo, quien en 1999 sufrió una fractura de cadera que lo dejó postrado. También mencionaba su interés en estudiar en una escuela de aviación. Al terminar el tercer año de secundaria, pidió permiso a su madre para trabajar durante las vacaciones. Quería ocupar su tiempo, distraerse y ganar dinero para comprarse sus cosas. Su idea era combinar el trabajo con clases de karate. En noviembre consiguió un empleo temporal como dependienta en una tienda de ropa llamada Taxis, situada en la Sexta Avenida de Misco. A ese local solía ir con frecuencia un comerciante de 39 años, llamado Gustavo Adolfo Bolaños Acevedo. Era dueño de una empresa de embutidos y vivía en el barrio Verona. Se le vinculaba con un grupo criminal conocido como Los Cocheros. En una ocasión, fue detenido por transportar $100,000, aunque fue liberado días después. El empresario era dueño de una flota de más de 40 vehículos y varias propiedades. Tenía una situación económica cómoda que usaba para acercarse a María Isabel. Se convirtió en cliente habitual de la tienda donde ella trabajaba, comprando ropa solo como excusa para verla y estar cerca de ella. Casi todos los días la esperaba en un puesto de comida frente al local, con la intención de ofrecerse a acompañarla a su casa. Ante el acoso constante, María Isabel le confesó a su madre que ese hombre le causaba incomodidad y temor, ya que le hacía comentarios de contenido sexual. También le mencionó que había conocido a un cubano que practicaba lucha libre cerca del trabajo. Este hombre le había sugerido que se uniera al deporte, aunque ella le respondió que no tenía interés. Así llegó el 16 de diciembre de 2001. Como de costumbre, la adolescente salió temprano hacia su trabajo. Su madre le llevó el almuerzo y en ese momento, María Isabel le comentó que después del turno saldría con un amigo, quien la llevaría a casa por la noche. Rosa se despidió y aprovechó para hacer algunas compras navideñas, pero no podía sacudirse un mal presentimiento. Su instinto de madre le advertía que algo malo podía pasar ese día. Cuando llegó la noche, María Isabel no regresó a casa a la hora que había acordado con su madre. Las horas pasaron sin noticias de la joven, lo que generó preocupación en toda la familia. La noche terminó, amaneció, y seguían sin saber nada de ella. Decidida a buscar respuestas, Rosa fue al almacén donde su hija trabajaba. Pensó que tal vez María Isabel había pasado la noche fuera, pero ya había ido a trabajar, o que alguien en el local podría decirle con quién se había ido. Al llegar, habló con el gerente de la tienda. Él le dijo que no sabía nada, solo que la noche anterior, alrededor de las 7, cuando estaban cerrando, María Isabel se había marchado con un hombre que la había pasado a recoger. No pudo darle más detalles. Sin perder tiempo, Rosa fue a la comisaría a poner la denuncia. Pero el jefe de la estación, Jorge Mario Ortiz Maquis, le dijo que debía esperar 72 horas para que el caso se considerara como una desaparición. Ella insistió y regresó varias veces. Finalmente, pasadas las 4 de la tarde, el Departamento de Investigación Criminal aceptó tomar su denuncia. Rosa les explicó que su hija había salido con un hombre,
y que creía que podía tratarse del mismo sujeto que la había estado acosando semanas atrás. Durante la declaración, los agentes comenzaron a hacerle preguntas sobre la vida de su hija. Le insinuaron si consumía drogas, si tenía una conducta rebelde o si quizás se había escapado con un novio. A pesar de la falta de apoyo, Rosa continuó buscándola con la ayuda de familiares y amigos. Sin embargo, ninguno de sus esfuerzos dio resultado. El 18 de diciembre, la policía recibió una llamada anónima, alertando sobre un cadáver en un terreno baldío en Ciudad San Cristóbal, zona 8 del municipio de Mixco, al oeste de la capital. Poco después de las 2 de la tarde, varios altos mandos policiales llegaron al terreno baldío, mientras un helicóptero sobrevolaba la zona. En medio de la maleza, se encontró el cuerpo de una joven dentro de una bolsa de plástico que contenía restos de semen. El cuerpo fue hallado en condiciones que evidenciaban un crimen brutal, con signos claros de violencia y abuso. La escena reflejaba que la víctima había intentado defenderse. Jorge Mario Ortiz Maquis, el jefe policial que había tomado la denuncia de desaparición de María Isabel, también se hizo presente. Algunos agentes observaron cómo él retiró una cuerda que estaba en el cuello de la víctima. Además, retrasó el proceso de identificación, demoró el levantamiento del cuerpo y obstaculizó el procedimiento. La madre de María Isabel, al estar pendiente de las noticias, supo del hallazgo de una joven asesinada y fue directamente a la morgue para confirmar si se trataba de su hija. Lamentablemente, el cuerpo encontrado era el de María Isabel Vélez. El informe forense confirmó que la víctima fue asesinada y sufrió agresiones graves que formaban parte de un ataque sistemático. El cuerpo fue entregado a su familia el 19 de diciembre y el 20 se llevó a cabo el entierro, al que asistieron familiares y amigos. El hombre que presuntamente la acosaba también fue al funeral. Dio el pésame a la madre y llegó acompañado por más de 50 policías. En todo ese tiempo, desde que Rosa presentó la denuncia hasta que apareció el cuerpo, no se registró ninguna acción efectiva por parte de las instituciones encargadas de investigar el caso. Días después del hallazgo del cuerpo, la policía comenzó a hacer entrevistas a testigos, revisar los registros de llamadas del celular de María Isabel y analizar su ropa, así como la escena del crimen. Sin embargo, el agente a cargo del caso declaró ante el fiscal que la joven supuestamente consumía licor y drogas en un taller mecánico de autobuses y la describió como una chica alocada. Sugirió que tal vez discutió con alguien de ese entorno y eso derivó en su muerte. Desde el inicio, la investigación tuvo trabas. Hubo un conflicto de competencia entre el Juzgado Octavo de Guatemala, que recibió la denuncia de desaparición, y el Juzgado Primero de Mixco, donde se encontró el cuerpo. Durante ese tiempo, ninguna acción policial arrojó resultados concretos. El caso pasó de una sede judicial a otra sin continuidad ni seguimiento real por parte de las autoridades. En 2002, el desgaste emocional y la presión afectaron la salud de Rosa. Sufrió un infarto y una trombosis, lo que la obligó a abandonar sus estudios de Derecho. No fue hasta el 21 de noviembre de ese año que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió que el tribunal competente era el de Mixco. Después de un tiempo, al recuperarse físicamente y sobrellevar el duelo, Rosa tomó la decisión de investigar por su cuenta. Tenía claro que la policía no avanzaba, y si ella no se movía, el caso de su hija quedaría en el olvido. Comenzó a hablar con personas del área cercana al almacén donde María Isabel trabajaba, además de compañeros de trabajo y conocidos. Uno de los jóvenes que trabajaba en la tienda le contó que ese día, al momento del cierre, María Isabel había salido a esperar a un supuesto amigo. En ese momento, llegaron 2 vehículos. Uno de ellos era un Mazda, aunque no recordaba el color. El otro era un carro rojo, pero no pudo precisar la marca. Fuera como fuera, de uno de los autos descendieron varios hombres. Mientras uno de ellos hablaba por teléfono, otros 2 tomaron a María Isabel por la espalda y la obligaron a subir a uno de los vehículos. Después, el sujeto que seguía en llamada se metió en el otro automóvil
y ambos coches se alejaron sin rumbo claro. El joven que fue testigo del hecho describió al hombre que hablaba por teléfono, y su descripción coincidía por completo con la del cubano que le había sugerido a María Isabel que practicara artes marciales. Esa coincidencia fue suficiente para que Rosa comenzara a investigar por su cuenta quién era ese sujeto. En el proceso, descubrió que este hombre tenía vínculos con Gustavo, el comerciante que acosaba a su hija y que incluso se había presentado en su funeral para darle el pésame. Rosa se enteró también de que ese cubano era un narcotraficante con conexiones con el cartel del Golfo. Decidida a saber más, Rosa se dirigió a la Federación de Lucha, donde logró identificar al cubano como Oswelair Hernández, conocido por el apodo de El Cundo. Había llegado a Guatemala para participar en una competencia. Allí, un entrenador llamado Francisco Lee le advirtió que Hernández era peligroso y tenía nexos con el crimen organizado. Rosa no perdió tiempo y contactó al Ministerio Público para compartir toda esta información y pedir que tomaran declaración al testigo. Pero los agentes nunca acudieron. Días después, volvió a contactar a la Federación de Deporte y logró hablar otra vez con el entrenador Francisco. Esta vez, sin embargo, él negó conocer al cubano. A pesar de ello, la conversación quedó grabada. Después, Rosa logró hablar con el director deportivo Miguel Frech, quien le indicó que El Cundo solía frecuentar un local llamado Guajira Bar, ubicado en la zona 10 de Huehuetenango. Ella trasladó esa información a las autoridades, pero nuevamente no hubo respuesta ni acción. Además, Rosa accedió a un registro de llamadas del celular de su hija y descubrió que 3 días después del crimen, el teléfono había sido usado en Río Hondo, Zacapa. A pesar de todas estas pistas, las investigaciones oficiales seguían estancadas y con constantes postergaciones. Fue así que en enero de 2004, Rosa tomó la decisión de buscar justicia fuera del país. Rosa aprovechó la visita de Susana Villagrán, representante de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para reunirse con ella y con otras madres que, al igual que ella, buscaban justicia por la desaparición o muerte de sus hijas, sin obtener respuesta del Estado. Durante ese encuentro, también conoció a integrantes de un grupo de mujeres guatemaltecas que desde hacía años venían documentando casos de asesinatos de mujeres, incluido el de su hija. Estas mujeres la respaldaron y desde entonces, cada 24 de noviembre, organizaban una vigilia en el Parque Central como acto de exigencia de justicia. En ese mismo mes de noviembre, el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala en ese momento, Sergio Morales, emitió una resolución en la que se reconocía que hubo una violación de derechos, debido a que el Ministerio Público no actuó dentro del tiempo establecido por la ley y que el conflicto de competencia entre los juzgados provocó una demora indebida en el proceso. Paralelamente, se elaboró un informe dirigido al auxiliar fiscal de la agencia número 5 de Mixco, donde se recomendaba citar a la madre de la víctima para interrogarla sobre los hábitos nocturnos de su hija, una posible adicción a las drogas, entre otros aspectos. Además, cuando Rosa acudió a la fiscalía para conocer los avances del caso de su hija, le dijeron que la habían asesinado por prostituta y se burlaron del caso. En septiembre de 2010, el procurador presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por el asesinato de varias mujeres, entre ellas María Isabel. El caso fue trasladado a la CIDH en mayo de 2012, casi 11 años después de los hechos. El 16 de mayo de ese mismo año, la Fiscalía Municipal de Mixco solicitó al Ministerio Público la designación de nuevos investigadores, ya que hasta ese momento no se había registrado ningún avance en la investigación. El documento enviado a la Corte señalaba la falta de respuesta efectiva por parte del Estado ante la denuncia inicial sobre la desaparición de la menor, así como los errores cometidos en la investigación posterior. El 15 de mayo, durante una audiencia, la madre de María Isabel presentó su testimonio ante la CIDH. Comenzó hablando de su hija y del vínculo que tenía con ella, destacando que María Isabel era una joven muy responsable, sin adicciones,
y que la versión policial que sugería que había sido asesinada por alguien con quien supuestamente consumía drogas era completamente falsa. Contó también que su hija era muy unida a sus hermanos menores y a sus abuelos, y que en casa era la más querida. Rosa explicó que la muerte de María Isabel había provocado una serie de desgracias en su familia. Su madre desarrolló diabetes, entró en coma y falleció. Su padre, que ya estaba postrado cuando ocurrió el asesinato, se negó a seguir tomando su medicación por la tristeza y murió meses después. Rosa también denunció que su familia había sido objeto de intimidaciones. Desde agosto de 2004, Rosa comenzó a recibir amenazas por teléfono en su propia casa. También empezaron a aparecer frente a su vivienda vehículos blindados, patrullas policiales y otros automóviles sospechosos. Relató que varios agentes llegaron a tocar su puerta para advertirle que dejara de investigar. Además, contó que en su lugar de trabajo se presentaron para intimidarla y exigirle que abandonara su lucha por justicia. Debido a estas amenazas, se le asignó protección policial. Sin embargo, el 30 de julio de 2007, una de las personas encargadas de protegerla fue atacada a balazos. Rosa afirmó que hasta ese momento seguía recibiendo amenazas. En una ocasión, incluso siguieron a su hijo menor mientras él llevaba a su novia a casa. También denunció múltiples irregularidades durante la investigación. Señaló fallos graves en la preservación del lugar del crimen, así como deficiencias en el manejo y análisis de las pruebas recolectadas. A pesar de que los testigos ofrecieron información que permitía identificar a los principales sospechosos, la Fiscalía no realizó una investigación a fondo. Indicó además que el sitio donde fue hallado el cuerpo de María Isabel fue incendiado al día siguiente para eliminar evidencia. Rosa explicó que se enfrentaba a una estructura poderosa, ya que el presunto responsable tenía vínculos con el crimen organizado y el cartel del Golfo. Uno de sus hermanos estaba preso y era dueño del terreno donde fue encontrado el cadáver de su hija. Además, afirmó que todos estos individuos tenían conexiones con la policía de Guatemala. Comentó que había entregado pruebas a los investigadores, las cuales constaban en el expediente, pero que hasta la fecha no se había actuado sobre ellas. Incluso los empleados del almacén donde trabajaba María Isabel entregaron a los agentes una agenda con los números de contacto del personal, pero tampoco se investigó esa información. Al finalizar su declaración, la madre de María Isabel se arrodilló ante los presentes y le pidió a Dios justicia por la muerte de su hija. Pasaron 11 años desde el crimen hasta que, el 28 de julio de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala, declarándolo responsable por las violaciones a los derechos de la adolescente y por no haber respondido de manera efectiva a la denuncia presentada por su madre tras la desaparición y durante la investigación posterior. En su fallo, la Corte determinó que el Estado había omitido actuar en la búsqueda de la joven, lo que representó una falta al deber de prevenir violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal, según lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en relación con los derechos del niño. Como parte de la sentencia, se ordenó reabrir y llevar adelante las investigaciones de forma eficiente, iniciar los procesos penales correspondientes, realizar un acto público de disculpas, fortalecer al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, aplicar correctamente la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, capacitar a los funcionarios del sistema de justicia, incluidos fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil, brindar atención médica o psicológica a la madre de la víctima y pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales. El 30 de julio de ese año, activistas de Amnistía Internacional se manifestaron con pancartas en nombre de María Isabel, exigiendo el fin de la violencia contra las mujeres y que las autoridades guatemaltecas cumplieran por completo con la resolución dictada por la Corte. El plazo para cumplir con las órdenes finalizó el 28 de julio de 2015. Sin embargo, para ese entonces, las autoridades no habían cumplido ninguna de las medidas estipuladas ni había habido avances en la investigación del caso.
14 años después del asesinato de María Isabel, su madre volvió a hacer una denuncia pública. Declaró que, desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia, no se habían cumplido todas las medidas que ésta había ordenado. Señaló que no había recibido atención psicológica, tampoco se le había otorgado la indemnización prometida, y que las investigaciones seguían estancadas, lo cual para ella era lo más grave de todo. Responsabilizó directamente al entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, afirmando que era él quien debía garantizar el cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, aseguró que el general retirado nunca mostró interés por el caso ni intentó contactarla. A pesar de todo, Rosa sentía que la justicia para su hija seguía lejana. Sin embargo, con el tiempo, su lucha constante generó cambios importantes. El caso de María Isabel fue el primero relacionado con femicidio que llegó a la CIDH, y gracias al incansable trabajo de su madre, se impulsó la aprobación de la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, publicada en el Diario Oficial el 1 de marzo de 2016. En el caso de Claudina, su rastro se perdió el 12 de agosto de 2005, después de salir de su casa rumbo a la universidad, donde cursaba el 4º semestre de Derecho. Sus padres alertaron a la policía luego de que un amigo de su hija, que había hablado por teléfono con ella, escuchara gritos de auxilio durante la llamada. Pero, al igual que sucedió con María Isabel, los agentes se negaron a recibir la denuncia de desaparición, argumentando que aún no habían pasado 24 horas sin noticias de la joven. El Estado de Guatemala reconoció públicamente que la investigación del caso de María Isabel había sido gravemente deficiente. Se designó a Jorge García como nuevo fiscal responsable del caso. Él aseguró que su principal compromiso era dar con el responsable o los responsables del crimen y llevar justicia a la familia. García identificó múltiples fallas en el expediente. La escena del crimen no fue protegida adecuadamente y no se recogieron las pruebas necesarias. Además, determinó que María Isabel había llegado con vida al lugar donde fue hallado su cuerpo. Todos estos elementos fueron incorporados en la nueva etapa de la investigación. En 2017, Rosa, con 56 años, logró graduarse en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de San Carlos. Su tesis se tituló El femicidio y/o femicidio en Guatemala. Diferencias conceptuales entre crímenes contra la humanidad. El caso en concreto de María Isabel. Aseguró que culminó su carrera motivada por el deseo de hacer justicia para su hija y para apoyar a otras jóvenes que, como María Isabel, no solo fueron víctimas de la violencia, sino también de la impunidad de las instituciones encargadas de investigar. Tras casi 3 años de nuevas investigaciones, en 2019, la Fiscalía logró llevar el caso ante el Juzgado de Mayor Riesgo A. En julio de ese año, se emitieron órdenes de captura contra Gustavo Bolaños y el exjefe policial Jorge Mario Ortiz, quien se había retirado de la Policía Nacional en 2011, tras 25 años de servicio. Ambos fueron señalados, el primero como presunto autor del crimen y el segundo por su supuesta complicidad al encubrir pruebas clave del caso. Gustavo Bolaños, el hombre que acosaba a María Isabel, fue detenido el 24 de julio en la zona 1 de Ciudad de Guatemala. Fue trasladado a la cárcel de la Brigada Militar Mariscal Zavala, un centro de detención preventiva donde son recluidos acusados con influencia económica o política. En cuanto a Jorge Mario Ortiz, debido a que padecía diabetes y cáncer, se le programó una audiencia para definir si podía acogerse a una medida sustitutiva en lugar de prisión preventiva. El 28 de julio se llevó a cabo una audiencia bajo reserva. En ella, Gustavo Bolaños declaró que su relación con María Isabel era solo de amistad y negó haber estado involucrado en su asesinato. Tras 2 días de audiencias, la jueza Claudette Domínguez resolvió procesar a Bolaños por su presunta implicación en el asesinato, tomando en cuenta el acoso que ejercía sobre la joven. También procesó al exjefe policial por haber ocultado evidencia y entorpecido el acceso a la justicia. La magistrada otorgó un plazo de 2 meses al Ministerio Público
para continuar con la investigación y formalizar la acusación por asesinato. Sin embargo, recolectar pruebas para el juicio no fue fácil. En el momento en que ocurrió el crimen, no se practicaron exámenes médicos forenses como los que se realizan hoy en casos de femicidio, los cuales permiten establecer con mayor precisión las agresiones sufridas por las víctimas y ayudan a identificar a los responsables. A pesar de las dificultades, el Ministerio Público logró recopilar pruebas que vinculaban tanto al comerciante como a su cómplice con el asesinato de la adolescente. Finalmente, el 1 de febrero de 2021, se dio inicio al juicio en el tribunal. Gustavo Adolfo Bolaños Acevedo, el acusado, siguió el proceso por videoconferencia desde el centro de detención donde se encontraba. El otro implicado, el exagente de policía, había fallecido semanas antes del inicio del juicio a causa de una insuficiencia renal derivada de una enfermedad terminal. Durante la presentación de los alegatos iniciales, los fiscales aseguraron que el exagente había manipulado la escena del crimen. Como se sabía, varios policías lo habían visto retirando evidencia del cuerpo de María Isabel. También se reveló que él fue quien comenzó a difundir los rumores de que la joven consumía alcohol y drogas con personas del barrio. Sin embargo, según la investigación, cuando los fiscales entrevistaron nuevamente a los vecinos, a los que el exagente decía haber citado como fuente, todos negaron haber hecho tales comentarios. El exagente también había declarado que el cuerpo de María Isabel tenía un fuerte olor a alcohol, pero los análisis forenses revelaron que el nivel de alcohol en su sangre era muy bajo, tanto que ni siquiera se podía confirmar si realmente había bebido ese día. Por estos actos, fue acusado de obstrucción a la justicia. Por su parte, Gustavo Bolaños insistió en que su vínculo con María Isabel era solo de amistad. Admitió haberle hecho varios regalos, pero negó haberle hecho propuestas indecentes. Sin embargo, el Ministerio Público presentó varios elementos en su contra. Señaló que la relación entre él, un hombre adulto, y una menor de edad, era completamente desigual. Mostraron cómo él usaba su poder económico para impresionarla con regalos costosos, con la intención de obtener favores sexuales, lo que constituía un delito claro y grave. Además, el acusado intentó defenderse afirmando que tenía una coartada. Aseguró que en diciembre del año en que asesinaron a María Isabel, él había estado todo el mes de viaje en Petén y no se encontraba en la capital. Sin embargo, la fiscalía comprobó que ese viaje sí se realizó, pero fue en noviembre, no en diciembre, como él había declarado. Para respaldar su acusación, el Ministerio Público presentó un informe elaborado en 2020 por el Observatorio Judicial del Sistema de Justicia. El documento subrayaba que la violencia contra las mujeres suele ocurrir dentro de relaciones desiguales de poder, con manifestaciones económicas, psicológicas y otras formas de abuso. También indicaba que, de 357 casos analizados, el 23% contó con participación activa del querellante adhesivo. Durante el juicio, subieron al estrado testigos que afirmaron que Gustavo acosaba a María Isabel, tanto en su lugar de trabajo como en su casa. Además, varios allegados a él fueron vinculados con las amenazas que recibió la madre de la joven cuando empezó a investigar por su cuenta. El 25 de febrero, tanto la Fiscalía como la defensa de Gustavo presentaron sus alegatos finales. El Ministerio Público pidió una condena de 50 años de prisión, mientras que su abogado defensor sostuvo que su cliente era inocente y debía ser absuelto. En medio del debate, la madre de María Isabel tomó la palabra y denunció cómo desacreditaron a su hija desde que era solo una niña. Con firmeza, exigió al tribunal la pena máxima para el responsable de su muerte. El 1 de marzo, el tribunal presidido por la jueza Yasmín Barrios dictó sentencia. Gustavo Bolaños Acevedo, de 59 años, fue condenado a 30 años de prisión inconmutables por el delito de asesinato. En su resolución, la jueza instó al Estado de Guatemala a proteger la vida de las mujeres y a investigar con diligencia cada caso de violencia,
recalcando que no se debería esperar 2 décadas para que la justicia se hiciera presente. ¿Qué opinas sobre la sentencia en este caso? ¿Crees que el sistema de justicia debería cambiar algo para proteger mejor a las mujeres? ¿Piensas que la justicia llegó demasiado tarde en este caso? Si quieres saber más sobre historias reales que han impulsado cambios en el sistema, suscríbete al canal.